estudiantes. Hoy vamos a trabajar sobre uno de los conflictos más importantes del siglo XX. En este caso se trata de la Guerra de Corea. Muchos de ustedes se preguntarán ¿quién es este señor gordito con cara de muy pocos amigos? ¿Por qué aparecen noticias diarias sobre su supuesta muerte? ¿Cómo llegó al poder en su país? ¿Qué pasará si muere? ¿Y qué importancia tiene Corea del Norte en el mundo actual? Para responder estas preguntas tenemos que tratar de internarnos en el pasado, de comprender, justamente de entender el pasado para que nuestro presente adquiera sentido. Para ello vamos a partir de la península de Corea. La península de Corea, con una superficie de 219.000 kilómetros cuadrados, tiene una longitud aproximada de 900 kilómetros y una anchura media de 200 kilómetros. Está bañada al oeste por el Mar Amarillo, al este por el Mar del Japón y al sur por los estrechos de Jeju y de Corea, tal cual lo estamos señalando en el mapa. La península de Corea dispone de todos los elementos para ser un escenario clásico en el juego político, y por ello podemos encontrar tres momentos históricos en los que ha desempeñado ese papel. En primer lugar, como espacio estratégico regional disputado por China, Japón y Rusia. Luego, como escenario de conflicto entre las dos superpotencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la URSS. Y por último, al final de la Guerra Fría, un marco de confrontación entre dos sistemas políticos e ideológicos que representan a las dos naciones, Corea del Norte y Corea del Sur. La península de Corea limita al norte con China, se encuentra a corta distancia de Rusia y está separada de Japón por el Mar del Este, también llamado Mar de Japón. China y Rusia han buscado su control para dominar el Océano Pacífico y Japón ha buscado dominarla como ruta hacia el continente asiático. La línea divisoria del paralelo 38 que divide a los estados no tiene ninguna relación ni con su milenaria historia ni con su geografía. La división, creada tras la Segunda Guerra Mundial, no obedece a ninguna razón geográfica, étnica o histórica, sino a los planes de las grandes potencias del momento, Estados Unidos y la Unión Soviética. La creación de dos espacios en la península de Corea permitió a China y a la URSS contar precisamente con un estado tapón que pudiera frenar las embestidas desde el sur, cobrando sentido esta división artificial de la península. Les cuento que la península fue invadida por los japoneses desde principios del siglo XX. Japón destituyó al rey coreano Kojong a partir del año 1910. Comenzó una ocupación de hecho que seguiría hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial se plantea por los aliados el destino de Corea. En la Conferencia del Cairo en 1943 se promete a los coreanos la independencia. En las posteriores conferencias de Yalta y Potsdam se decide liberarla de la colonización por parte de Japón. Pero el problema fue que ya desde finales de la Segunda Guerra Mundial, los aliados, Estados Unidos y la URSS, no se fiaban mutuamente de ellos. Luego de la derrota y rendición japonesa y a los acuerdos realizados por los países aliados, la península quedaría ocupada por la URSS y los Estados Unidos, tomando como línea de división el paralelo 38 que observamos en el mapa. El comienzo de la Guerra Fría tuvo como resultado la partición de este país en dos estados.
Corea del Norte, en 1948 se estableció una república popular, una dictadura comunista dirigida por Kim Il-sung. Creó un régimen que todavía perdura hasta el día de hoy, que adoptó también su constitución en 1948 y proclamó la República Popular de Corea, reconocida en octubre por la Unión Soviética como único gobierno legítimo de Corea. Kim Il-sung había sido patrocinado desde hacía tiempo por los soviéticos. Desde el principio tomó como modelo el sistema soviético. Era muy nacionalista y contrario a la colonización japonesa. En la zona sur, ocupada por los norteamericanos, el 15 de agosto de 1948 se proclama la República de Corea. Así también se proclama una constitución. El nuevo gobierno, profundamente anticomunista y pro-norteamericano, estaba dirigido por Syngman Rhee, formalmente democrático, pero en realidad era un estado policíaco y brutal. Para 1949 ya se habían retirado las fuerzas de ocupación extranjeras de la península. La URSS había desarrollado la bomba atómica y en China triunfará la revolución comunista. Kim Il-sung viajará a Moscú para conseguir la ayuda de Stalin con su proyecto de unificar las dos Coreas bajo un solo régimen y liberar al sur del enemigo capitalista. El triunfo de la revolución comunista en China en octubre del año 1949 alteró completamente el equilibrio geoestratégico de esa región asiática. Stalin, que venía de sufrir serios problemas en Europa, entre ellos el fracaso del bloqueo de Berlín y el cisma yugoslavo, no pudo resistir la tentación de recuperar terreno en el continente asiático y no se opuso a un ataque norcoreano a Corea del Sur. Sin embargo, la apertura posterior de los archivos ha evidenciado que la decisión de iniciar la guerra fue de Kim Il-sung y que Stalin se había plegado a sus deseos de muy mala gana. A las 4:40 de la madrugada del 25 de junio de 1950, el régimen norcoreano de Kim Il-sung había comenzado a atacar la línea del paralelo 38. Habían restablecido la vía ferroviaria, la estaban utilizando para invadir a Corea del Sur. Ante el avance de los agresores, el régimen surcoreano apenas pudo mantener un pequeño territorio al sur en torno a Pusan. La reacción norteamericana, para sorpresa de Stalin, fue inmediata. Desde el punto de vista preventivo, indica el historiador Povarsky, era necesario oponer resistencia en Corea del Sur para evitar que, por ejemplo, Alemania Oriental agrediese asimismo a Alemania Occidental en territorio europeo, lo que en el contexto geopolítico sí que estaba previsto como un escenario muy complicado. Estados Unidos pidió inmediatamente la convocatoria del Consejo de Seguridad de la ONU y consiguió por la mayoría de los votos un mandato para ponerse al frente de un ejército que hiciera frente a la agresión norcoreana. La ausencia del delegado soviético Jacob Malik, que había rechazado asistir a las reuniones del Consejo como protesta por la negativa norteamericana de aceptar a la China popular en él, propició el avance de esta resolución. El historiador Fontana estima que el representante soviético no vetó la resolución del Consejo de Seguridad porque recibió instrucciones explícitas de Stalin para que no acudiese a la reunión, con objeto de no suscitar un enfrentamiento directo con los Estados Unidos. El presidente norteamericano Harry Truman ordena la movilización de las tropas acantonadas en Japón.
Una vez iniciada la guerra, el mando operativo unificado de Corea del Sur recayó en los Estados Unidos y se instaló precisamente en Tokio. Las tropas de la ONU estarían integradas por contingentes de varios países. En la práctica, el ejército norteamericano, al mando del general y héroe de guerra Douglas MacArthur, adquiriría la mayor relevancia, ya que recuperaron rápidamente el terreno perdido y el 19 de octubre de 1950 tomaron Pyongyang, la capital de Corea del Norte. Podemos observar en el mapa, el general MacArthur dejó que los norcoreanos ocuparan la mayor parte de Corea del Sur y luego desembarcó a sus espaldas en Incheon. Cruzó el paralelo 38 hasta el río Yalu en la frontera con China, lo que provocó la intervención inmediata y movilización de las tropas chinas que empujan a las fuerzas de la ONU hacia el sur. 4 de enero de 1951, las tropas comunistas de Corea del Norte retoman la capital de Corea del Sur, a Seúl. En ese momento MacArthur propone el bombardeo atómico del norte de China. Recordemos que el avance chino hizo retroceder a las tropas de la ONU. Frente a esta propuesta irracional, tanto el presidente Truman como la mayoría del Congreso reaccionaron alarmados ante una situación que podía llevar al enfrentamiento nuclear con la Unión Soviética. El presidente Truman decide destituir entonces al general y héroe de guerra Douglas MacArthur y lo va a sustituir rápidamente por el general Ridgway. La decisión norteamericana ponía el límite de la situación en la posibilidad de usar armas atómicas. La guerra se mantendría con el estilo ya conocido, pero era impensable usar el poder atómico en la región, mucho menos aún ante el poderío nuclear que había recientemente desarrollado la URSS. El empate militar llevó a la apertura de negociaciones que concluirían en julio de 1953, tiempo después de la muerte de Joseph Stalin. La guerra se puede dividir o se suele dividir en dos fases claramente diferenciadas. La primera, desde su inicio hasta principios del año 1951, se distingue, como podemos observar en los mapas, por el empleo de maniobras muy móviles con grandes movimientos de avance y retroceso en dirección norte y sur. La segunda fase, desde 1951 hasta 1953, es más una guerra estabilizada de desgaste, buscando el mayor número posible de bajas para obtener ventaja en el proceso de las negociaciones. El empate militar llevó a la apertura de negociaciones que concluirán en julio de 1953, tiempo después de la muerte de Stalin, con la firma del armisticio en Panmunjom. En él se acordó una nueva línea de demarcación que serpentea en torno al paralelo 38. El conflicto finaliza sin un tratado de paz. Llegó un momento en que ninguno tenía la fuerza suficiente como para vencer al contrario, y que al mismo tiempo se estimó que habían alcanzado los objetivos de estabilizar la frontera en el mismo paralelo en cual había arrancado el conflicto. El objetivo de las fuerzas de las Naciones Unidas al inicio de la guerra era la derrota total de Corea del Norte y la reunificación de la península por parte de las autoridades de Corea del Sur. Este objetivo inicial se transformó posteriormente en el regreso a la situación de origen, manteniendo como línea de demarcación, como línea divisoria, la establecida en el paralelo 38. Vemos a continuación en los mapas que aparecen en pantalla
el desarrollo de la guerra en la primera y en la segunda fase. Repasemos entonces. El 25 de junio de 1950, Corea del Norte ataca a Corea del Sur. En septiembre de 1950 podemos observar en el mapa el máximo avance norcoreano hasta Pusan. 15 de septiembre de 1950 se va a producir el desembarco de las fuerzas de la ONU en Incheon, que se dirigirán hacia el norte, hacia el río Yalu. El 7 de octubre de 1950 la línea de frente se establece en Panmunjom. El 27 de octubre de 1950 se va a dar el máximo avance de la ONU llegando al río Yalu. El 11 de diciembre de 1950 se produce el avance chino-norcoreano en Hyeseang y el retroceso de las tropas de la ONU. El 25 de enero de 1951 se va a constatar el máximo avance chino-norcoreano pasando la ciudad de Seúl. El 27 de noviembre de 1951 se va a producir un alto al fuego. El 27 de julio de 1953 se establece la línea de armisticio en el paralelo 38 en el llamado armisticio de Panmunjom. En síntesis, según varios estudiosos del tema, la Guerra de Corea es el último conflicto del siglo XX en el que dos bandos con un gran número de fuerzas se enfrentaron con los mismos modelos estratégicos que fueron empleados en la Segunda Guerra Mundial. Una cantidad elevada de grandes unidades con numerosas pérdidas humanas y materiales, con operaciones de enorme amplitud. Por primera vez en la historia, el uso del arma nuclear estuvo presente a lo largo de todo el conflicto, y esto condicionó no solo la forma de actuar, sino también algunas de las decisiones que se tomaron en los niveles más altos. La Guerra de Corea es el caso de un conflicto no finalizado, aunque de forma latente y con carácter intermitente, permanece abierto en la búsqueda de una solución definitiva, ya que no se ha firmado un tratado de paz todavía. La pervivencia del régimen comunista en Corea del Norte ha hecho que esta frontera de la Guerra Fría haya sido la única que haya pervivido hasta el siglo XXI. Muchas gracias por su atención, espero que este video les haya sido de utilidad y recuerden a cuidarse contra el coronavirus tomando todas las medidas del caso. Nos estaremos viendo en próximas entregas. Adiós.